Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vino David a No, el sacerdote, a Ahimelech. Y se sorprendió a Ahimelech en su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech: y el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envió y lo que te ha encomendado. Y yo le señalaré a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes de lo que tenga. Y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado los menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer, anteayer, y cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje era profano, cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Dios, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Aleluya. Pueden tomar asiento y suban un poquito más el piano. ¿Cuántos están aquí? El tema de hoy se llama el desierto. ¿Cuántos han escuchado el desierto? Gloria a Dios. Pero antes de entrar en profundidad, quiero hablar de qué es el desierto. Aleluya. ¿Qué es el desierto? El desierto es cuando no vemos nada y que nadie nos ayuda alrededor. Es cuando todos nos han dejado solos, pero el único que queda es Dios. Es el momento donde Dios permite para que escuchemos su voz. El único lugar en que el hombre va a escuchar la voz de Dios es en el desierto. Pregúnteme por qué. Porque no tiene más opción que buscar a Dios. ¿Cuántos están aquí? Entonces el desierto lo permite Dios. El desierto lo permite Dios. Te lleva a ese lugar porque Él sabe que la única fuente en la cual el hombre puede escuchar a Dios es en el desierto. Porque en el desierto todo el mundo te abandona. En el desierto no vemos la mano de nadie. Dios cierra todas las puertas. Hasta nuestra mamá cierra la puerta, nuestra familia cierra la puerta, nuestros vecinos cierran la puerta, todo el mundo cierra la puerta. Y tú te dirás: wow, la gente son mala. No, es el mismo Dios que permite que la puerta se cierre. Pregúntame por qué. Porque ese tiempo donde tú dices: wow, Dios, ¿qué hago? Dios, ¿qué puedo hacer? Ayúdame, wow. Y Dios sabe que ese es el único medio donde Él puede llevar al hombre y puede hablar con el hombre. Entonces no le digas a Dios que te saque del desierto. Dile: Señor, ¿qué tú me quieres dar a entender en medio de este desierto? ¿Cuántos están aquí? El desierto es parte del propósito de Dios. El desierto es para purificarnos. El desierto es para fortalecernos espiritualmente. El desierto, hay sequedad a causa del pecado. El desierto es donde nuestro corazón se quebranta y se vuelve a Dios. Cada vez que el pueblo de Israel se volvía a Dios, era porque estaba en desierto, era porque había sequía, era porque no había para comer mañana y ellos tenían que buscar a Dios, no les quedaba otra opción. ¿Cuántos están aquí? Y cuando ellos estaban bien, ¿qué hacían? Ellos se alejaban de Dios. Ellos se separaban de Dios porque estaba bien. Aquí cada uno de nosotros estamos en este lugar porque Dios nos ha puesto en un desierto. Y estamos entendidos que el único que nos va a sacar es el único que nos metió en ese desierto. Y en medio del desierto, pregúntenle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? No le digas que te quite el desierto, porque Él no te va a sacar de ahí hasta que tú no entiendas lo que Él quiere hacer contigo en medio del desierto. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Dice la Biblia que David huye a Saúl. Saúl quería matar a David y David va delante del sacerdote Ahimelech
y le dice, estoy corriendo porque la orden del rey era premiante. Para los que no saben, la palabra premiante es un edicto escrito y sellado con el anillo del rey. Y la ley era matar a David. Y la única opción que tenía David era correr al desierto. ¿Por qué? Porque nadie le podía ayudar. Porque el que ayudaba a David lo iban a matar. ¿Cómo están aquí? Entonces él tenía que correr a lugares donde no lo podían encontrar. Y el primer lugar que él corre es el lugar donde está el sacerdocio, donde está la presencia de Dios. Y él le pregunta al sacerdote, ¿tú tienes ni una espada o algo para comer por ahí? Y el sacerdote le dice, tengo el pan de la proposición, el pan sagrado, y tengo la espada de Goliat, el cual tú venciste. ¿Cuánto estás aquí? Y dice la Biblia que David coge la espada de Goliat y se come el pan sagrado. En los tiempos de antes, cuando una persona se comía ese pan sagrado, moría. ¿Cómo están aquí? Pero ¿por qué David no muere? Porque había propósito. O sea que hay cosas que en medio del desierto tú vas a hacer que te va a afectar, pero no vas a morir. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque hay propósito. Entonces David en medio del desierto comió de algo sagrado que no era ilícito, pero no murió. ¿Tú sabes por qué? Porque había propósito. Y dice la Biblia que el sacerdote le entrega la espada de Goliat. ¿Cuántos saben eso? ¿Quién era Goliat? Goliat era el gigante que él había matado. O sea que en medio del desierto, lo que te va a mantener vivo es la espada de Goliat. ¿Cómo así, pastor? Lo único que te va a mantener vivo en el desierto es la única opción en la cual tú viniste a Cristo. Es cuando tú te postraste delante de Él y tú le dices, Señor, no soy nadie sin ti, ayúdame. Aquí. La espada de Goliat representa la oración que hicimos cuando conocimos de Dios. O sea que cuando Dios te saca de Egipto, para que Dios te sacara de Egipto, tú tuviste que clamar a Él. Tú tuviste que postrarte y llorar en su presencia. Por eso que la primera espada que tú vences es la del gigante que te tenía atado al mundo para no buscar a Dios. ¿Cuándo están aquí? Entonces lo único que mantuvo vivo a David en el desierto es porque él tenía la espada de Goliat. ¿Cuándo están aquí? Se que en medio del desierto, quebrántate en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ese quebrantamiento va a hacer que Dios haga algo. Porque dice la Biblia, con un corazón triste y humillado en su presencia, Él no rechaza. ¿Están aquí? Y es por eso que se le entrega la espada de Goliat a David. Y dice la Biblia que esa misma espada que representaba la que tenía el gigante fue la espada que David usó en medio del desierto. No se le entregó una espada nueva, no se le entregó una espada diferente, se le entregó la misma espada. Pregúntame por qué. Porque David en medio del desierto tenía que entender que no es la diferencia a lo demás, sino es la manera en la cual buscamos de Dios. O sea, pregúnteme por qué. ¿Tú sabes por qué? Porque David entendió que no hay que hacer cualquier cantidad de cosas para Dios, no. Hay que buscarlo, como ya lo ha escrito en su palabra, con un corazón triste y humillado delante de Él. ¿Cuándo están entendiendo? ¿Cuándo están entendiendo? Lo segundo que pasa con David en el desierto, dice la Biblia que los filisteos atacan a Keila. Y dice la Biblia que David se pone el efod. ¿Por qué estoy vestido así? Porque los sacerdotes usaban una túnica blanca. Yo la hice de naranja. Y se me ponía un efod. El efod significaba la presencia de Dios. David se pone un efod. El efod era algo que protegía este lugar. Se pone el efod y le dice, Señor, voy a atacar a Keila. ¿Cuándo están aquí? Y dice la Biblia que Jehová le dice, ve y ataca a Keila, porque yo te voy a dar la victoria. Y
Dice la Biblia que David va y ataca a Keila. Va un poquito la batería ahí. Va David y ataca a Keila. Y dice la palabra que David tiene la victoria de parte de Jehová. En el desierto David entendió que él no va a dar un paso si Dios no ha dado la autorización. Si David fuera rey antes de ir al desierto, hiciera cosas de hombre y no cosas de Dios. ¿Cuántos están aquí? El desierto es el lugar donde tú tienes que entender que tú dependes de Dios y no del hombre. Tú dependes de Dios totalmente. ¿Cuántos están aquí? David se puso en el fuego. Un hombre que mata gigantes. Un hombre que tiene la habilidad de matar gigantes. Es un hombre que va a la presencia y pide dirección. Cualquier ser humano normal, su corazón se va enaltecido y dice: si yo maté ese gigante, yo puedo hacer como yo quiera, yo puedo hacer como a mí me da la gana. Pero ¿por qué lo puso a buscar de Dios? Pregúntame, ¿qué lo puso a buscar de Dios? Lo que lo puso a buscar de Dios fue el desierto. Él entendió que en el desierto no había nadie que lo apoyara. Él entendió que en el desierto no había mano humana que lo ayudara. Así que él tenía que buscar de Dios, quiera o no quiera. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Y dice la Biblia que David le pide autorización a Dios. Y Dios le da la autorización para que ataque a Keila y tiene victoria de parte de Dios. Y dice la palabra que Saúl se da de cuenta: vamos a atacar a David porque está en Keila. Y David nuevamente se pone en el fuego y le dice: me voy de Keila o me mantengo porque viene Saúl. ¿Cuántos están aquí? O sea que David, desde ese punto de vista, nunca hizo nada si Dios no le daba la autorización. ¿Cuántos están aquí? Hay victorias que Dios no da, amén, pero hay victorias que Dios va a aguantar. ¿Por qué? Porque una vez que conquistamos algo, pensamos que no la sabemos toda, pensamos que con nuestra fuerza la podemos hacer, pero Dios dice: no, voy a cerrarte la puerta para que tú me busques y tú entiendas que sin mí tú no eres nadie. ¿Dónde están aquí? ¿Dónde están aquí? ¿Dónde están aquí, iglesia? Lo tercero que pasa con David: en el desierto David perdonó. David perdonó. Dice la Biblia en el 1 de Samuel, capítulo 24, del 1 al 6. Dice que Dios le da la revelación a David. ¿Dónde estaba Saúl? David llegó al campamento de Saúl y Saúl estaba dormido. Y dice que David le cortó un pedacito de su manto a Saúl, para darle a entender a Saúl que él lo podía matar. Pero David lo perdonó. ¿Por qué? Porque David entendió que no era Saúl que él tenía que matar. Saúl no era su enemigo. Porque David dice: este es el ungido de Dios, yo no lo voy a matar. A pesar de que me estaba persiguiendo, a pesar de que me estaba amenazando, a pesar de que me quería matar, yo no lo voy a matar. ¿Tú sabes por qué? Porque David entendió que tenía que perdonar a Saúl. Pregúntame por qué. Porque Saúl era parte del propósito de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay gente que te persigue, hay gente que te señala, hay gente que te acusa, hay gente que te quiere ver mal, pero esos son parte del propósito de Dios. Y David perdonó a Saúl. Pero eso solamente lo hace cuando estamos en intimidad con Dios. Recuerden, David era un soldado. Un soldado no perdonaba a nadie cuando te iba a la guerra. Pero como él tenía una intimidad con Dios, como el desierto lo hizo entender, a buscar a Dios, él entendió que el corazón de Dios era un corazón que perdonaba. Era un corazón que perdona. ¿Cuánto David? Y dice la Biblia que David tuvo que perdonar a Saúl. Y David perdona a Saúl. ¿Por qué? Porque David entiende de que hay cosas en nuestra vida que nos duelen, que nos pasan, que nos suceden, pero es parte del propósito de Dios. Hay cosas que nos pasan que actualmente nos mantienen aquí sentados.
pero no entendemos que es parte del plan de Dios, porque ese es el medio en la cual Dios nos va a mantener aquí, en la cual Dios nos va a mantener buscándolo. ¿Cuándo están aquí? ¿Cuándo están aquí? Hasta que no creemos, hasta que no actuemos en ese carácter, no vamos a entender por qué nos pasan tantas cosas, por qué las puertas se nos cierran, por qué no avanzamos. ¿Cuándo están aquí? Y la Biblia dice que Dios, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. O sea, el desierto es el propósito de Dios. ¿Quién te lleva al desierto? El mismo Dios te lleva al desierto. Pero hay algo que pasa en el desierto. Pregúntame qué pasa. Dice que Satanás se aparece en el desierto. ¿Cuándo están aquí? Y cuando estamos en el desierto, viene una palabra, viene una persona, una cosa o algo que nos tienta. El problema de nosotros, que como estamos en desierto, pensamos que esa es la ayuda y estiramos la mano a las cosas que nos están tentando. ¿Cuándo están aquí? ¿Y qué pasa? Prueba no pasada, prueba repetida. O sea que el desierto se va a mantener hasta que no entendamos que no es la persona, que no es la cosa, sino es que Dios nos está mandando a buscarlo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? En el desierto David perdió cosas. En el desierto tú vas a perder cosas. Hay cosas que no va a doler. Dice la Biblia que los almacenitas le robaron la familia, le robaron el dinero, le robaron todo lo que David había construido en el desierto. ¿Cuántos están aquí? Pero en el desierto estamos desprotegidos. Cualquier ataque somos vulnerables, porque nuestro corazón está lastimado. Y en el desierto vamos a perder cosas que amamos las vamos a perder. Y dice la Biblia que David pierde. Y David llora amargamente. ¿Vamos a llorar en el desierto? Claro que sí. Vamos a llorar en el desierto. Y dice la Biblia que David llora amargamente. Y le dice, Señor, ¿puedo ir contra ese pueblo? A pesar de que David le estaba yendo mal, él nunca renegó a Dios. Él le decía, Señor, ¿puedo ir contra ellos? ¿Puedo atacar contra ellos? Él pedía dirección. Porque es el carácter que Dios quiere que nosotros agarremos. ¿Qué carácter? Que en medio del desierto le digamos a Dios, Señor, dirígenos, Señor, enséñanos, Señor, muéstranos, Señor, ayúdanos. ¿Cuántos están aquí? Y dice la Biblia que David ora y Dios le dice, ve y ataca a los almacenitas. Los almacenitas eran una gente ladrona, eran gente mala, hombres perversos. Agarraron las mujeres, los niños, la plata que él tenía, los tesoros que él tenía en el desierto, se la llevaron. La pregunta es, cuando David encuentra a los almacenitas, dice la Biblia que recuperó todo. Yo quiero que me entiendan. Él recuperó todo. Si era una gente perversa, ellos hubieran matado a sus hijos, hubieran matado a sus mujeres, hubieran quemado su dinero. Pero como era propósito de Dios, Él recuperó todo. Tenemos que entender algo. El proceso, el desierto y el ladrón que ha llegado a nuestra vida no es porque tenemos que levantarnos en contra de ellos, no. Es parte del propósito y es parte del plan de Dios. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Y dice que Él recuperó todo. O sea, hombres perversos pueden matar a todos y Él no recupera nada. Pero la diferencia del desierto es que cuando Dios nos mete en ese desierto, todo lo que nos acontezca ahí es parte del propósito de Dios. Porque Dios quiere forjar nuestro carácter, forjar nuestra actitud, para que tengamos una dependencia total de Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Después de que David pasa ese desierto, pasa algo. Los enemigos de David se matan solos. ¿Cuántos están aquí? Los brujos y los santeros se matan solos. No hay que matarlos. Las personas que se han levantado se matan solos. Ellos no hay que matarlos.
Saúl se mató solo. El escudero se mató solo. Pregúntame por qué. Porque Dios te da a entender a ti que no es con tu fuerza. No es con tu fuerza, sino es con la fuerza de Él. Póntelo aquí. Saúl se mata y pasa algo. Después que un hombre estuvo en el desierto, dice la Biblia que lo coronan como rey de Israel. La pregunta es, ¿Dios lo podía poner como rey directo? Sí. Claro que Dios lo podía poner como rey. Pero Dios dice, voy a llevarle al desierto. Voy a probarlo en el desierto. Voy a cambiar su corazón en el desierto. Voy a forzar su carácter en el desierto. Y voy a dar a entender a él que todo lo que le sucede en el desierto es porque hay propósito. Y hay plan de Dios en la vida de nosotros. ¿Cuántos se me fueron? ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Y dice la Biblia que David es coronado rey. Y ya como rey, ¿qué hace David? La gente que se le levantaron, los familiares de Saúl, él lo pone en el reinado. Eso está tremendo. La gente que se levantaron contra él lo pone en el reinado. ¿Sabe por qué? Porque David entiende que cuando alguien se levanta en contra de ti, no es la persona, es Dios permitiendo para formar tu carácter, para formar tu corazón, porque tu corazón tiene que ser formado para pasar la prueba y llevarte al reinado. Ningún rey puede gobernar si primero su corazón no es amoldado al propósito de Dios. ¿Cuánto están aquí, iglesia? ¿Cuánto están aquí, iglesia? ¿Cuánto están aquí, iglesia? Y dice la Biblia que David es reinado. Lo segundo que hace David, pasa algo. David es un tipo de rey diferente a Saúl. Saúl estaba enfocado en matar a David y David estaba enfocado en ayudar al pueblo, porque el desierto formó su corazón a tal punto que él dijo, yo no voy a pasar lo mismo que yo pasé cuando había un rey. Ahora mi corazón está formado para ayudar al prójimo. Y es por eso que Dios tiene que meterte en el desierto. ¿Por qué? Porque antes que fuéramos al desierto pensábamos en nosotros mismos. Pero cuando llegamos al desierto entendemos que no dependemos de nosotros mismos, sino que tenemos que ayudar al prójimo. ¿Cómo están aquí? Y no solamente eso, David cuando es coronado rey, ¿qué pasa? Automáticamente el reinado, dice la Biblia que el reinado de David se expandía. Porque cuando llega el tiempo de Dios, las cosas que el enemigo te ha robado, Dios te la devolverá. Y más todavía, pregúntame por qué. Porque la Biblia dice que Dios le dice a Job, y te devolveré 10 veces de lo que tú habías perdido. ¿Cuándo están aquí? O sea que todos tenemos que pasar por el desierto, porque el desierto es parte del propósito de Dios. Nadie que no haya pasado por desierto puede buscar a Dios. Pregúnteme por qué. Porque el corazón del hombre está lejos de Dios. Lo que te va a acercar a Dios es el desierto que Él te mete, para que tú entiendas que tu dependencia no viene de tu mano, no viene de tu habilidad. Tu dependencia viene de parte de Jehová. Póngase sobre sus pies. Yo quiero orar por personas. Yo quiero orar por personas que no han perdonado, que el desierto se ha vuelto un